Olfatería en UNIDEP Campus Tijuana, y el día de hoy les traemos un tema bastante interesante acerca del sistema olfatorio. Para comenzar daremos un repaso al inicial. El sentido olfatorio funciona por mecanismos químicos, es decir, las sensaciones provienen de la interacción entre moléculas y receptores olfatorios. Por lo tanto, sus impulsos nerviosos viajan al sistema límbico, donde se pueden recordar ciertos olores a través de emociones intensas. Hay que resaltar que nuestra nariz comprende entre 10 a 100 millones de receptores que se especializan en el olfato. El epitelio olfatorio ocupa la parte superior de las fosas nasales, cubriendo la parte inferior de la lámina cribosa. Asimismo, se encuentra conformado por 3 tipos de células. Receptores olfatorios, los cuales son neuronas de primer orden, son bipolares y su punta expuesta es una dendrita, la cual podemos comparar con la forma de una perilla. Desde la base de cada uno de estos receptores se extiende un axón por la lámina cribosa hacia el bulbo olfatorio. Células sustentaculares, también denominadas células de soporte. Estas células son unidades epiteliales cilíndricas que revisten a la nariz y brindan un sostén físico, nutrición y aislamiento eléctrico a los receptores olfatorios. Además, en sus funciones también está detoxificar los compuestos en contacto con el epitelio olfatorio. Células madres basales. Estas se localizan en los espacios sobrantes de las células sustentaculares. A continuación les explicaré el proceso de las células que componen el epitelio olfatorio. Se estimulan las células receptoras. La dendrita es la que responde al estímulo mediante receptores asociados a la proteína G. Posteriormente es percibido el olor y este se quedará en el moco del epitelio olfatorio. Este da lugar a la proteína odorante y se unen a los receptores asociados a la proteína G. La proteína G se va a separar y se unirá a la adenilinato ciclasa para que esta enzima se active. La adenilato ciclasa se transforma en ATP y AMP. Hay que recordar que AMP es adenil monofosfato y este funcionará como un segundo mensajero abriendo los canales de sodio y calcio para despolarizar y generando así el potencial de acción. También les voy a mencionar las transmisiones de las señales olfatorias. Las células olfatorias hacen sinapsis en los glomérulos del bulbo olfatorio. En estos glomérulos se procesa la información y el glomérulo hace sinapsis con una neurona de segundo orden. Y la neurona de segundo orden hace sinapsis directa en la corteza cerebral. Hay que recordar que la corteza olfatoria primaria es lóbulo frontal y lóbulo temporal. Dentro de los umbrales de olores, el sentido del olfato mantiene un umbral bajo, puesto que solo basta de unas cuantas moléculas en el aire para reconocerlas como un olor. En un sencillo ejemplo, el gas natural usado en cocinas es un inoloro, a la vez mortal cuando se acumula, por lo que se le agrega una pequeña cantidad de metilcaptán para las personas que pueden darse cuenta en las que son las fugas de gas. Y debido a un olor descompuesto, metilcaptán se puede comparar con el olor de un repollo descompuesto. Por el contrario, la adaptación de los olores sobrevienen rápidamente, es decir, la sensación disminuida se realiza ajustes del 50% durante el primer segundo en la estimulación y después lo hacen muy lentamente, pero cuando ocurre la insensibilidad de un olor, se dice que interviene el sistema nervioso central. Los heces más finos de acciones aminénicos en conjunto se denominan nervios olfatorios y terminan en dos masas de sustancias gris encefálica. En este caso, los bulbos olfatorios, donde se forman las sinapsis con las dendritas, y el pericáneo de las neuronas en el segundo orden de la vía olfatoria. Los bulbos están localizados bajo los lóbulos frontales del cerebro y en sentido lateral a la apófisis cristal Galli.
del etmoides. Las acciones forman la cintilla olfatoria localizada en la porción inferior interna del lóbulo temporal. Es parte del sistema límbico e incluye una parte de la amígdala, siendo considerada como el área olfatoria primaria de la corteza cerebral, donde se inicia la percepción consciente de los olores. Dominando lo anterior, concluimos la explicación del tema sobre el sentido olfatorio, reconociendo que la capacidad del ser humano para captar 100.000 aromas distintos depende de la actividad encefálica que provoca la activación de muchas combinaciones diferentes de receptores olfatorios. Esto puede explicar las respuestas emocionales y los recuerdos relacionados con los olores, por ejemplo, la excitación sexual al oler un cierto perfume o el recuerdo de una experiencia de la niñez evocado por un olor. Es de suma importancia conocer cada una de sus estructuras y sus funciones hasta el punto de saber cómo cuidar de ellas. Asimismo, el sentido del olfato determina la supervivencia diaria. No se les olvide suscribirse al canal, activar las notificaciones para que sepan cuando se sube un nuevo video y contenido informativo. Esperamos verlos pronto en el próximo video.